También, como tenemos actualidad y hoy no está Octavio acompañándome, vamos a hablar sobre el tratado que se firmó el 5 de octubre, donde Chile también está considerado entre los 12 países, un tratado muy polémico, que es el famoso Tratado Transpacífico de Cooperación Económica, el famoso TPP. Este tratado lleva muchísimas implicancias, ha tenido muchísimas críticas y vamos a hablar de un aspecto que nos va a parecer interesante el día de hoy, que es justamente el tema de cómo va a afectar nuestro acceso a Internet. Y para eso tenemos un contacto telefónico con una ONG, Derechos Digitales. Pablo Violer nos va a hablar sobre este tema, muy cortito, para que usted también se informe sobre el TPP. Pablo, ¿estás con nosotros? Hola, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Pablo, hola. Estamos hablando del TPP, que es bastante polémico. Cuéntanos un poco, primero, ¿qué opina tu ONG sobre este tema, sobre este tratado que se firma, en que Chile integra dentro de este grupo de 12, que va a abrir las barreras, se supone, pero que es muy cuestionado porque dice justamente va a limitar el acceso a Internet? Sí, mira, nosotros consideramos que el TPP tiene, en términos generales, un vicio de origen. Es decir, este tratado de libre comercio entre 12 naciones del Asia-Pacífico, de la cuenca del Pacífico, ha sido negociado desde su origen, en los últimos 5 años, de manera secreta, y por tanto de espaldas tanto a la ciudadanía, pero también de los congresos nacionales de cada uno de los países. Y eso nos parece que no está acorde con los estándares de democracia, transparencia y participación que se han puesto los gobiernos del siglo XXI, y por tanto eso nos parece inaceptable. Luego, en términos de contenido, hay, como es secreto el tratado, nosotros solo hemos tenido acceso a algunos capítulos de la negociación. Son cerca de 30 capítulos y a través de filtraciones de Wikileaks nosotros solo hemos tenido acceso a 3 de ellos. Sin embargo, sí existe una filtración del capítulo de propiedad intelectual y muchos de sus contenidos nos parecen realmente preocupantes. Materias tanto de acceso a medicamentos como también lo que tú mencionabas de temas relativos al Internet. Claro, este es un tratado de comercio, sin embargo, como bien dices tú, no es solamente abarca el tema del comercio. Te está hablando que las empresas transnacionales tendrían un gran poder, incluso podrían ser llevados a algún tribunal de tipo secreto, donde algunas empresas que se vieran afectadas pudieran demandarnos así como Estado. Y también, por supuesto, ver el tema de cómo se limita este acceso a Internet. Tú decías muy bien hablar del tema de las patentes, hablar del tema de los derechos de autor. ¿Cómo se va a manejar eso y cómo podría haberse afectado al ciudadano común y corriente? Efectivamente, nuestra posición es que el TPP limita la soberanía de los países para, de forma democrática, darse sus propias reglas y sus propias regulaciones. Se establece un mecanismo que se llama solución de controversias inversor-Estado, en los cuales un inversionista extranjero puede demandar al Estado de Chile ante un panel arbitral, saltándose en el fondo la instancia de la OMC, y esta empresa podría demandar a Chile cuando sienta que sus inversiones han sido pasadas a llevar. Esto ha sido, en el fondo, abusado en distintas ocasiones en otros países. Por ejemplo, Canadá fue demandada por las tabacaleras por tratar de, en el fondo, regular las advertencias de salud en las cajetillas. Asimismo, Perú fue demandado por las compañías de extracción de petróleo por una regulación de medio ambiente que se trató de establecer. Por tanto, creemos que aquí se está excluyendo en el fondo, el foro democrático, cuáles son las reglas que pueden darse los países, y se está llevando a foros que no tienen ningún tipo de que no tienen ningún tipo de control democrático. Eso nos parece sumamente preocupante. ¿Por qué crees tú como que...? tú bien decías, el TPP no es efectivamente un tratado de libre comercio. O sea, de sus 30 capítulos, solo 3 tienen que ver con comercio internacional, y el resto regulan materias que son propias de ley interna, como es la propiedad intelectual, como son los derechos laborales, como es el medio ambiente, y como son otra serie de materias. ¿Por qué crees tú que el gobierno de Chile, junto con otros gobiernos, tienen este interés en firmar este acuerdo que está casi en fast track en Estados Unidos? Claro, algo que nosotros hemos dicho de forma bien reiterada es que Chile no gana nada con este tratado de libre comercio, porque lo que generalmente sucede es que los países desarrollados, en el fondo, ofrecen acceso a sus mercados a cambio de que los países en vías del desarrollo, como Chile, en el fondo,
establezcan reglas que simplemente no les convienen, como es una protección o un fortalecimiento de la propiedad intelectual que va más allá de lo que a Chile le conviene, a cambio de este acceso al mercado. Sin embargo, Chile ya cuenta con tratados de libre comercio con todos los países parte del TPP. Y básicamente aquí el criterio es que este es un club al cual hay que pertenecer como por razones básicamente geopolíticas. Interesante. Pablo, agradecerte. Ahora, Perdón, dime. Los derechos en Internet, básicamente que es un poco el giro de nuestra organización, nosotros estamos bastante preocupados básicamente por dos materias. Una es la responsabilidad de los ISP, es decir, de los intermediarios de Internet, como lo puede ser BTR, o Manquehue, cualquier empresa que básicamente otorgue servicios de Internet. Y lo que establece el TPP es algo que Estados Unidos ya cuenta en su legislación interna, y es básicamente hacer a los intermediarios de Internet, a la ISP, unos controladores del contenido de Internet. Y nosotros creemos que eso es muy impropio. No es la labor de BTR ver qué debería estar disponible en Internet y qué no debería estar en Internet. El TPP establece que los ISP deben colaborar con los titulares de derechos de autor a fin de bajar ese contenido. O sea, en el fondo, un mecanismo de bajar contenido muy similar al estadounidense, que nosotros creemos que simplemente no cuenta con las garantías suficientes. Ok, Pablo, para ver si te entiendo, en el fondo el acceso va a estar restringido justamente por eso, porque va a ser mucho más fácil que otra entidad diga a los controladores de la información que finalmente tengan que bajar ciertos contenidos y ellos no van a tener ningún derecho a decir que no. Sí, básicamente en el sistema estadounidense lo que hace el titular de derechos de autor que se dice ver afectado es enviarle una notificación privada al intermediario, y el intermediario para eximirse de responsabilidad baja automáticamente ese contenido. El sistema chileno es más balanceado en el sentido de que se requiere una autorización, una resolución judicial para esa bajada de contenido, y nosotros creemos que ese es un sistema mucho más equilibrado y que en fondo garantiza que no se mal utilice esta figura, como sí se ha mal utilizado en Estados Unidos a través de la baja masificada de contenidos indiscriminada, e incluso en países como Ecuador, en donde este mecanismo se ha utilizado derechamente para censurar distintos discursos políticos. Ok, muy interesante ese punto, que en el fondo limita la libertad de expresión y la libertad que tú puedes tener para recibir información, que me parece bastante interesante y pasa a ser casi un derecho. Pablo, ahora, otro punto interesante es que se establecen sanciones criminales para la infracción a las medidas tecnológicas de protección. Las medidas tecnológicas de protección son básicamente candados digitales que distintos dispositivos o implementos contienen, como por ejemplo puede ser la noción de que uno no puede ver un DVD que es de otra zona, de otra parte del mundo, o el mismo hecho de desbloquear un celular. Lo que establece el TPP es que se establezca una sanción criminal para aquellas personas que hagan una elusión de esta medida de protección, y que sea la misma elusión de la medida de protección lo que sea sancionable. Nosotros consideramos que cuando hay un uso legítimo por ejemplo, si uno elude una medida tecnológica de protección para hacer un uso legítimo, por ejemplo, amparado en una excepción, como puede ser, por ejemplo, una biblioteca que elude una medida tecnológica de protección para poder hacer una obra accesible a ciegos, ese es un uso legítimo. Por tanto, la elusión no debería estar sancionada por sí misma, sino que tiene que ir acompañada de que la elusión sea para infringir la propiedad intelectual. Y lo que el TPP establece es que la sola elusión de esta medida tecnológica de protección ya es una infracción y ya debe ser sancionada penalmente. Mira, hay muchas implicancias, muy largo este tema, por supuesto. Agradecer este contacto, Pablo. Vamos a estar, por supuesto, invitándote al estudio porque nos interesa abordar mucho más en profundidad este tratado que, por supuesto, nos interesa aquí a Chile, que vamos a estar formando parte de esto, que ya fue aprobado el 5 de octubre, que en un mes más deberíamos conocer el texto, cosa que parece también increíble que sea secreto, que ha sido una negociación secreta de muchísimos años. Agradecerte, Pablo, por este contacto y nos estamos viendo en otra oportunidad. Muchas gracias por la invitación. Gracias, chao.